sobre ultrasonido pulmonar y diafragmático en el paciente crítico. Eh, la idea, como siempre en esta presentación, es que el doctor Vuelvas nos haga una actualización de la evidencia de manera dirigida en este tema del ultrasonido pulmonar diafragmático, y luego se presenten las preguntas y comentarios entre los pertenecientes a este auditorio. Agradeciendo la asistencia y el apoyo del doctor Michael Vuelvas, damos inicio a su presentación. Buenos días a todos. Muy buenos días. Saludos, doctor Dueñas, agradeciendo por la invitación, igual al doctor Amílcar y al doctor Tomás, quienes muy gentilmente pues me invitaron a este evento tan provechoso e importante en conocimiento cada martes en cuidados intensivos. Bueno, el tema para el día de hoy, vamos a hablar de ultrasonido pulmonar diafragmático en cuidados intensivos, un tema bastante, pues de mucho interés, sobre todo cuando comenzamos a usar el ultrasonido, a comenzar a conocerlo dentro de las primeras eh, prácticas que hacemos es sobre la evaluación del tórax, la evaluación pulmonar, la evaluación pleural, la evaluación diafragmática y la evaluación cardíaca. En este caso, pues no vamos a ahondar sobre lo cardíaco, sino sobre lo pulmonar, lo pleural y lo diafragmático. El recorrido de la historia del ultrasonido pulmonar ya este año tiene 31 años, desde que Liechtenstein hizo la primera introducción acerca del uso del ultrasonido en cuidados intensivos. Pasaron muchos años desde que comenzó a implementarse aún más con rigor el uso de criterios, por ejemplo, pues, del manejo en SDRA, pero fue aún muy usado la radiografía de tórax. Fue aproximadamente 10 años después cuando se introducen protocolos de trauma como el protocolo FAST, pues, pero que era principalmente encaminado para la emergencia en los pacientes con traumas, tanto de tórax como de abdomen. Para el 2007 ya comienza a aparecer una evidencia de, o que nos comienza a cuestionar acerca del uso rutinario de la radiografía en los cuidados intensivos. Y al mismo tiempo comienzan a aparecer nuevos consensos o que por lo menos trataban de aclarar un poco más para qué podía ser útil el ultrasonido en cuidados intensivos, con la aparición del protocolo Blue planteado por el mismo doctor Daniel Liechtenstein, intensivista de una unidad de cuidados intensivos en París, Francia, en donde se enfoca eh, el estudio de la insuficiencia respiratoria con sus principales causas, eh, que pues, con un algoritmo nos ayuda a establecer una aproximación diagnóstica. Aparecen otras publicaciones como es el score de luz. Seguido a eso, Volpicelli nuevamente genera un nuevo consenso internacional de lo que para el momento eran evidencias y recomendaciones para el uso del ultrasonido pulmonar. Se amplió mucho más allá de la parte pulmonar y ahora se comenzó a interrelacionar los hallazgos pulmonares con hallazgos eh, relacionados con trastornos circulatorios, por ejemplo, como es el protocolo FALS, el cual pues obliga a estudiar la causa de ese posible choque, la relación que hay entre el corazón y el compromiso pulmonar. Comienzan a aparecer otros conceptos, como es algunos predictores, como es la tolerancia a los fluidos, ¿sí? Entonces, ya no solamente el uso del ultrasonido como una herramienta para diagnóstico, sino también una herramienta para seguimiento o seguridad en las intervenciones que nosotros hagamos. Otros usos que también
van apareciendo, por ejemplo, es el uso del ultrasonido en los cambios de la aireación pulmonar. De esta forma, su uso en el reclutamiento, la titulación del PIP, tanto durante la ventilación mecánica como la titulación del soporte, cuando luego se vaya a hacer una prueba de respiración espontánea, por ejemplo. Entonces, esto que está abajo es un resumen del entendimiento de este histórico, ¿sí? Que basamos del uso del ultrasonido como una herramienta diagnóstica, una herramienta en la que posteriormente comenzamos a entenderla y a correlacionarla con otros órganos o sistemas, lo cual nos lleva a un mayor entendimiento clínico de todo lo que está pasando en mi paciente, o mayormente, y seguido a eso, las intervenciones que hacemos entonces sean de formas más seguras y más precisas. Es desde siempre, pues, comparado el uso del ultrasonido con otras herramientas de imágenes, la más utilizada y de rutina en muchas partes aún, eh, la radiografía de tórax y el gold estándar para la evaluación pulmonar, que es la tomografía. Por supuesto, la tomografía, pues, nos toma mucho más tiempo, hay que trasladar al paciente, por lo tanto, esto, pues, genera ciertas dificultades, aparte de la irradiación. La radiografía, de igual manera, aparte de la irradiación, que también podría generar con exposiciones repetitivas, y si bien aún sigue siendo fuerte para la localización de algunos dispositivos como catéteres venosos centrales, catéteres de Swan-Ganz, sondas, para el uso rutinario, que es para lo que realmente usamos o queremos ver una imagen en cuanto al diagnóstico y al seguimiento y a la evolución, el ultrasonido cobra mucha importancia dado que logra tener mejor sensibilidad que la radiografía en aspectos como la consolidación de ramas pleurales, síndromes intersticiales, la presencia de neumotórax, excepto cuando el paciente presenta enfisema subcutáneo, y esto pues debido a las dificultades para la configuración de la imagen cuando existe aire pues, a nivel subcutáneo. Entonces, los pasos para el uso del ultrasonido, cuando lo vamos a usar, pues básicamente este se puede realizar con el paciente acostado, el paciente en posición vertical, usualmente el paciente crítico, pues lo vamos a tener en una posición acostada, pues, pues en decúbito supino. La preparación del equipo, usualmente lo vamos a ubicar hacia el lado derecho del paciente. La escogencia de la sonda de ultrasonido pues, va a depender de qué quiero evaluar. Si voy a evaluar, por ejemplo, pleura o artefactos pleurales o subpleurales, pues lo ideal es un dispositivo que me brinde mejor resolución de imagen, mejor calidad de imagen para las estructuras que se encuentran más cerca. En ese caso, pues sería lo ideal un traductor lineal. Si vamos a evaluar estructuras un poco más profundas, eh, aquí pues sería más útil un traductor que me logre ver dichas estructuras, como en este caso el traductor convexo, los cuales son por lo general disponibles cuando se cuenta con equipos. Como alternativa a este, pues podría ser también el sectorial, con la diferencia de que principal entre el convexo y el sectorial, pues es la fuente de la ventana, el cual con el convexo, pues se amplía la ventana de visualización. Las estructuras que vamos a analizar pues, a nivel pulmonar, pues básicamente pulmonar, el contenido pleural y los artefactos que se van a generar a nivel pulmonar por el compromiso sea alveolar o sea intersticial. Además de estructuras o de los órganos aledaños, como es el diafragma, y muchas veces pues podemos ahí mismo revisar algunas otras estructuras, pero es de especial interés en este caso entonces la evaluación pulmonar, que el pulmón pues básicamente por estar lleno de aire en principio no vamos a ver eh, una importante diferenciación en sus estructuras, pero una vez comienzan a aparecer situaciones anormales, van a comenzar a aparecer artefactos característicos
de los diferentes compromisos. A la hora de hacer un ultrasonido, pues no olvidar la relación que hay anatómica, imaginaria, de los diferentes lóbulos pulmonares. Entonces, esto no solamente aplicar la, la, el protocolo, ¿sí? de líneas imaginarias de separación en los cuales vamos a colocar la sonda, en los puntos donde vamos a colocar la sonda para evaluar, sino también tener presente los diferentes lóbulos pulmonares y de forma imaginaria, y de esa forma también podríamos hacer un rastreo alrededor de todo ese territorio o alrededor de toda esa zona. Eso tanto anterior como posterior. Entonces, en la técnica de exploración de ultrasonido, la primera recomendación que se hace es que la colocación de la sonda va a ir dirigida de forma cefalocaudal sobre tres líneas principales. Esta línea que cruza a nivel de medio clavicular, que sería la exploración anterior, la línea axilar media en el R2 y la línea axilar posterior. A su vez, hay otras dos líneas imaginarias, que sería una línea paraesternal, una línea axilar anterior, una línea axilar posterior, en la que de esta manera, entonces podríamos eh, diferenciar 6 zonas. Una zona anterior llamada 1 y 2, 3 y 4 en una región lateral y en una zona posterior 5 y 6. Esto, ¿para qué cubre? Pues, ¿qué importancia tiene? Esto, pues, más adelante, cuando veamos, por ejemplo, el score de luz, el score pulmonar, nos va a ayudar a que en la evaluación de cada una de estas zonas va a tener una puntuación, y al final podré tener una idea de cuál es el compromiso de mi paciente inicial y cuál es el compromiso que va a tener mi paciente en el seguimiento. Si es que ha empeorado, si es que se mantiene igual o si es que va mejor. El traductor que vamos a usar, pues, principalmente para evaluar lo que es la parte pulmonar, tanto anterior como lateral, podemos usar el convexo, pero idealmente, si queremos tener mejor visualización mejor definición de las estructuras a ese nivel, pues idealmente es el traductor lineal. Este traductor podemos usarlo de forma longitudinal o de forma transversa entre los espacios costales. Esta forma, como la acabo de mencionar, cómo vamos a pasar las líneas para la evaluación pulmonar, es recomendada por el último consenso del 2021, pues consenso europeo del uso del ultrasonido en cuidados intensivos. Y más adelante profundizaremos un poco acerca del score de luz, que son los hallazgos que podemos encontrar en cada uno de estos, en cada una de estas zonas, con una puntuación que va desde 0 hasta 36 puntos. Entonces, la evaluación a nivel anterior superior tiene especial valor para la evaluación de la presencia de neumotórax y o edemas intersticiales. Colocar la sonda por las estructuras anatómicas que vamos a ver, los reparos anatómicos radiológicos, son principalmente, pues, las costillas y entre ellas el espacio que me brinda la ventana pulmonar. Lo que está al principio o más cerca del traductor sería el tejido celular subcutáneo, por debajo está la capa muscular, por debajo está la línea pleural, tanto la pleura visceral como parietal, el pulmón, el tejido pulmonar y las sombras acústicas de las costillas. Hay unos artefactos que se generan al chocar contra la pleura, se genera una reverberación a la equidistante, de la misma distancia que hay desde el traductor hasta la pleura. Esta misma imagen se va repitiendo, como generando una especie de eco, que es un artefacto de reverberación, que son las líneas A, son
consideradas líneas normales. Y esto acá pues en la correlación de la imagen. Entonces, cuando vamos a comenzar la exploración, una vez nos hemos ubicado, lo primero que vamos a analizar es buscar identificar el deslizamiento pulmonar, que vemos cómo se mueven las pleuras una sobre la otra, que pareciera que fueran unas hormigas caminando una detrás de otra. Eso en un modo B. Si aplicamos un modo M, modo de movimiento, eh, obtenemos una imagen parecida a esta, en la cual lo que está en la parte superior es tejido celular subcutáneo, conocido pues dentro de la forma como lo transmitimos, el entendimiento de esta imagen como el cielo, el mar y la arena, no es más que lo que está arriba a este nivel, pues es el tejido celular subcutáneo. Hay una línea hiperecogénica que tiene que estar relacionada con la fascia muscular. Esta otra línea hiperecogénica está relacionada con la pleura. Entre estos dos espacios, entonces estamos visualizando el componente muscular y por debajo de esto, lo que es el componente pulmonar, del tejido pulmonar como tal. Entonces, le había mencionado la aparición de las líneas A, que son básicamente reverberaciones, artefactos de reverberación de la misma pleura. Entonces, esta sería la pleura y de forma equidistante van apareciendo las líneas A. La exploración a nivel de la base pulmonar va a ser pues principalmente útil para la evaluación de derrames y consolidaciones. Aquí vemos en el punto R3, también conocido como punto Plax. Las estructuras anatómicas que vamos a ver a este nivel, pues básicamente nos ubicamos, vemos el hígado, por encima de este vemos el diafragma, y por encima de este estaría pues lo que es el pulmón como tal. Normalmente no se visualiza muy bien a menos de que hay alguna alteración en esto. Por detrás estaría la columna vertebral, que normalmente se ve pues a partir del nivel de eh, pues a nivel hepático, y se considera patológico ver la columna vertebral un poco más arriba de este nivel y estaría relacionado principalmente con la aparición de derrame pleural. Entonces, hay algunos signos que nos vamos a encontrar en la hora de la exploración que son completamente normales. Entonces, si visualizamos el hígado, en este caso, y aquí se ve el diafragma, con cada movimiento, con cada respiración, ese pulmón aireado va a borrar la imagen, generando un signo como lo podemos ver en la imagen, que es el signo de la cortina, y es completamente normal. La ausencia de este signo probablemente se relaciona con derrames pleurales o atelectasias, pues principalmente derrames pleurales. Otros artefactos que se podrían generar son imagen especular, que son básicamente efectos de refracción en el que el eco del ultrasonido choca y genera una imagen posterior, generando una especie de artefacto. Pero eso pues básicamente para tenerlo en cuenta. Entonces, comenzando de la evaluación, la ausencia del deslizamiento pleural, como podemos ver a la derecha a la izquierda de la imagen, perdón, vemos cómo hay una ausencia del movimiento a diferencia de hacia el lado derecho, ¿no? Pero en general podemos ver una ausencia del movimiento pleural. Vemos que está la ausencia de ese, que pareciera que fueran unas hormiguitas caminando detrás de otras. Si tenemos duda, podemos aplicar un modo M en el que desaparece en el modo M aquello mostrado, conocido como el cielo, el mar y la arena, el, el, y en este caso aparece un signo radiológico característico que es el código de barra. Al pasar el modo M a nivel pleural, en donde vemos que hay ausencia de movimientos. Otro de los hallazgos que podemos encontrar son las líneas B, que se forman cuando los tabiques interlobulares y el tejido pulmonar se espesan y se llenan de líquido. Entonces, pulmón húmedo. Entonces, vemos estos artefactos que son como unos rayos, unos cohetes, ¿sí? Y están muy relacionados con
sobrecarga de líquido. También podrían aparecer en situaciones fisiopatológicas que llevan a una consolidación posterior. Las líneas B pueden ser como las vemos acá, que están separadas, o pueden haber mayor congestión en las que se considera que son confluentes. Esto iría de la mano de un mayor grado de congestión. Y en ese mismo continuo fisiopatológico, si aumenta la congestión a nivel intersticial, a nivel alveolar, y además de eso se puede acompañar de un proceso inflamatorio local, entonces aparecen las consolidaciones. Estas consolidaciones, pues el mecanismo fisiopatológico pues, por el que podrían generarse pues, podría ser o por sobrecarga de líquido pues, a ese nivel o por un proceso inflamatorio. Hay algunos signos que podemos encontrar a nivel subpleural, como es el signo de trituración, en el que el tejido pulmonar está lleno de líquido pus y se encuentra con el aire y parece un borde ecoico irregular que se conoce como el signo de trituración, como se muestra. Entonces, vemos estos hallazgos hiperecoicos alrededor que generan, pues básicamente un contraste. Y está muy relacionado con consolidaciones. La consolidación puede ser una consolidación densa, como esta, con algunos hallazgos ecográficos de hepatización pulmonar. Podríamos encontrar dentro de esta misma consolidación broncogramas. Estos broncogramas aéreos podrían ser dinámicos o estáticos. Los broncogramas dinámicos tienden a ocurrir en la neumonía y se mueven cuando el paciente inhala y exhala. Y los estáticos tienden a ocurrir cuando las burbujas de aire quedan atrapadas dentro de una obstrucción, como ocurre en las atelectasias, y no se mueven con la respiración. Otros hallazgos pleurales que podemos encontrar son los derrames pleurales, el ultrasonido con una sensibilidad de más de un 90%, tanto sensibilidad como especificidad para el diagnóstico de derrames pleurales. Podríamos calcular el volumen de ese derrame pleural, pues básicamente hay varias ecuaciones y varias propuestas dentro de la evidencia, pero digamos que la más recomendada o la más generalizada es la fórmula de Balick, en la cual se multiplica la distancia máxima medida en milímetros por 20. Y con esto, pues, hacemos una aproximación de cuánto es el volumen de ese derrame pleural. Cuando tenemos Cuando vamos a evaluar un derrame pleural, entonces podemos encontrar varios signos, como el signo de la columna, signo de la médula, de la medusa, perdón, el sinusoide, cuádruple, plancton, hematocrito, o si se evidencian loculaciones. Dentro del signo de la columna vertebral, como lo había mencionado, normalmente con cada respiración se debería borrar parte de la cúpula hepática, ¿sí? Y el diafragma, y vemos en este caso que no. Entonces, este es la ausencia de el signo de la cortina, y a su vez podemos visualizar entonces estructuras que están a nivel posterior, como es la columna vertebral, que no debería visualizarse a este nivel. El signo de la medusa, básicamente el ver la base del pulmón como una colita flotando dentro de ese líquido pleural, dentro de ese derrame. El signo del sinusoide, muchas veces cuando estamos explorando y dejamos un modo M, por ejemplo, o tenemos duda de si hay derrame pleural o no, pues podemos usar el modo M, en el que al separarse tanto la pleura visceral como la pulmonar, como la parietal, perdón, se genera esta onda. Estas dos, estas dos pleuras pues deberían estar unidas y este espacio no debería existir. Pero si esto se llena de aire entre respiración y respiración, inspiración y expiración, podemos ver cómo se genera esa separación entre cada ciclo respiratorio, y de esa forma se puede documentar un signo que nos aproxima al diagnóstico de un derrame pleural, como es el signo del sinusoide. Al mismo tiempo, si al ver este espacio que debería estar pleura con pleura unida, pero que se genera un espacio aquí que no se diferencia bien,
Entonces, básicamente se pasan unas líneas imaginarias entre la línea pleural, la línea eh, de la pleura visceral, en este caso el pulmón que está separado, y los bordes internos de las costillas y genera un cuadro, un cuadrúpedo, un cuadrante, ¿sí? Entonces el signo del cuadrante, básicamente, que también sería un signo característico de derrame pleural. Ese derrame pleural podría ser tanto de un exudado como de un trasudado. Dentro de los hallazgos que sugieren de que sea un líquido inflamatorio, un líquido o un exudado, entre esos tenemos el signo de Plankton, como podemos visualizarlo en la imagen, ¿sí? O el signo del hematocrito, en el cual hay un aumento de la ecogenicidad también de ese líquido pleural. Entonces, así como a través del ultrasonido podemos hacer una aproximación de en diferenciar tipo de derrame pleural entre un trasudado y un exudado con la presencia o la ausencia del signo de Plankton del hematocrito, básicamente. Y otros hallazgos, como son los derrames loculados, podemos ver las trabeculaciones, ¿sí? O los tabiques, que nos hacen, pues, también sugerir la presencia de un derrame pleural complicado, posiblemente y tabicado. Entonces, pues, basado en esto, tendremos que ir haciendo una estrategia de manejo posiblemente individualizada para este tipo de pacientes. Dentro de los perfiles patológicos que vamos a estudiar, entonces vamos a tener varias eh, posibilidades diagnósticas que explican esa insuficiencia respiratoria o ese compromiso pulmonar, que pueden ser neumotoras, neumonías, edema pulmonar cardiogénico, el SDRA, EPOC, asma y la embolia pulmonar. Entonces, cuando nos enfrentamos a un neumotórax, ya habíamos mencionado que lo primero que vamos a buscar en la imagen es el deslizamiento pleural. La ausencia del movimiento del deslizamiento pleural nos va a llevar a la posibilidad diagnóstica de la presencia de un neumotórax con una alta sensibilidad y especificidad. Vemos acá como también tenemos otro signo como es el punto pulmonar, el cual podríamos ubicar el sitio en el cual comienzan a separarse esas pleuras y al separarse las pleuras, pues básicamente no va a haber un movimiento de una de ellas sobre la otra con ausencia de movimiento, pero sí el movimiento pues hacia la parte pulmonar que aún no se ha comprometido. Con esto, dependiendo de a qué nivel se está encontrando o cuántos niveles, podríamos más o menos establecer también qué tanto neumotoras podría tener el paciente. Y el encontrar un punto pulmonar tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, más bien una alta especificidad de la presencia de un neumotórax. Podríamos incluso a veces, cuando lo identificamos, pasar a hacer un modo M y movilizarnos a ese nivel entre el espacio que no, entre el punto que no hay movimiento pleural y ubicarlo entre donde sí lo hay y podemos ver la clara diferencia entre el cielo, el mar y la arena y el código de barras. Cuando nos enfrentamos a una neumonía, pues en ese continuo fisiopatológico, inicialmente podríamos encontrar líneas B confluentes, luego una consolidación con broncograma aéreos dinámicos y o un pulmón consolidado, como lo vemos aquí a la derecha. Entonces, dentro de los recursos para tratar de diferenciar una neumonía, por ejemplo, de una telectasia, en la neumonía, pues vamos a tener patrones de consolidación, signos de trituración, broncogramas dinámicos, posiblemente derrames paraneumónicos, y en las atelectasias vamos a tener, pueden haber patrones de consolidación con broncogramas aéreos estáticos. Cuando hacemos un ultrasonido y nos encontramos con líneas B y líneas B confluentes que nos hagan pensar sobrecarga hídrica, pues necesariamente tendremos que eh, correlacionarlo con la función cardíaca. Y probablemente podríamos encontrar alguna explicación en cuanto al funcionamiento cardíaco, o sea, con disfunción sistólica o disfunción diastólica o cualquiera otra de las causas, una valvulopatía, o asociado a un estado dinámico, hemodinámico, de aumento en la poscarga, por ejemplo, ventricular, que genere pues posterior sobrecarga. Entonces,
Es característico encontrar las líneas B y O confluentes entre mayor grado de congestión haya, y esto usualmente se debe correlacionar con edema pulmonar cardiogénico. En el SDRA, pues, el SDRA pues, es una patología pulmonar pues, bastante heterogénea, pero en la cual podríamos encontrar varios perfiles. Un perfil en el cual podríamos encontrar líneas B bilaterales o unilaterales. Un deslizamiento pulmonar puede estar presente, pero puede disminuir debido a la hiperinsuflación o a la inflamación, perdón. Y la ecocardiografía del paciente debe tener una función diastólica normal. La aproximación del paciente con EPOC, el perfil que vamos a encontrar es un perfil principalmente A, una vez hemos descartado o ante la ausencia de los otros hallazgos que me sugieran los diagnósticos antes mencionados, ante la ausencia de esto y la correlación clínica, entonces podríamos hacer una aproximación de que básicamente la descompensación pulmonar que tiene mi paciente, la insuficiencia respiratoria, es explicada por EPOC y o asma y no por otro diagnóstico, como por ejemplo una neumonía, una atelectasia, un derrame, una neumotórax, etc. Dentro de esa misma aproximación seguido de los hallazgos que podríamos encontrar, entonces la sospecha de la embolia pulmonar, también vamos a encontrar pues principalmente un patrón A, podrían haber, pues podríamos encontrar atelectasias también dentro de las posibilidades de los hallazgos, pero lo otro en la correlación que hay que hacer, entonces en este caso hay que complementarlo con una evaluación cardíaca en la que evaluamos pues, principalmente, aparte de ver la función sistólica del ventrículo izquierdo, principalmente evaluar el ventrículo derecho y con algunos hallazgos, por ejemplo, el tamaño, el movimiento de las paredes, esparce, entre otras, podríamos hablar de un compromiso funcional del ventrículo derecho que de la mano de la clínica nos haga sospechar que el paciente pues, pueda tener una embolia pulmonar. Esa embolia pulmonar pues, podría confirmarla con la presencia de un trombo dentro de las mismas cavidades cardíacas y o a nivel de la cava inferior, perdón, superior, o con la evaluación de a nivel femoral la presencia de una trombosis venosa profunda, como es la visualización del trombo pues, a este nivel en una exploración femoral, en la evaluación de una extremidad inferior. Entonces, ya teniendo todos estos conceptos generales de los posibles hallazgos que podríamos encontrar de forma individual y que nos pueden aproximar un diagnóstico, entonces, como lo había mencionado el doctor Lichtenstein había planteado un algoritmo en el cual, basado en los hallazgos anteriores, entonces hacemos una aproximación diagnóstica si el paciente o tenía un edema pulmonar o la posibilidad de una embolia pulmonar, la posibilidad de una neumonía, EPOC, asma, diagnósticos diferenciales entre neumonía, neumotórax, ¿sí? Pues principalmente. Y si hay un compromiso circulatorio, entonces este habría que aplicarlo junto con el ultrasonido cardíaco y con una evaluación integral de los hallazgos cardíacos con los hallazgos pulmonares, entonces de esa forma poder establecer el tipo de shock, por ejemplo, si es un tipo de shock cardiogénico, obstructivo, hipovolémico, o un shock distributivo, esto de acuerdo a toda la información que puede encontrar entre la evaluación cardíaca, la vena cava, la parte pulmonar, y con eso, con esos hallazgos, establecer el perfil hemodinámico y la posible eh, causa fisiopatológica que conlleva a la inestabilidad de mi paciente. Entonces, ante el abordaje de esa insuficiencia respiratoria aguda, pues vamos a tener varios perfiles, como lo había mencionado. Uno, un perfil A, en el que no van a haber anomalías a nivel pleurales, ni posteriores, ni anormalidades posteriores. Esto, junto con la aparición del punto pulmonar, me va a sugerir la presencia de un neumotórax. Aquí pues básicamente lo voy a manejar. Entonces, lo interesante del uso del ultrasonido, como lo había mencionado, no solo el diagnóstico, sino también basado en el diagnóstico, eso me va a generar algunas estrategias eh, que yo debo o que me van a ayudar para tomar mejores decisiones seguras y protocolizadas. Entonces, si ya yo identifique que el paciente pues básicamente tiene un neumotórax con ultrasonido,
podría llevar a unas estrategias como es no PIP o PIP bajo, y el objetivo es básicamente la resolución de neumotores. Si estamos ante un perfil A de hiperinsuflación con, sin anormalidades posteriores ni pleurales, no encontramos ningún hallazgo anormal, esto nos va a sugerir o que el paciente tiene una embolia pulmonar o estamos ante un paciente con asma. Si encontramos otros hallazgos que sugieran una embolia pulmonar, pues básicamente lo vamos a manejar también con PIC bajo. Y el objetivo es prevenir el incremento de la poscarga del ventrículo derecho. Y por el contrario, si estamos ante un asma, pues básicamente también manejaremos PIC bajo. Y el objetivo es disminuir el trabajo pulmonar y prevenir el incremento del autopip, el PIP intrínseco. Si estamos ante un perfil B, un perfil ya de un poco más congestión, podríamos estar ante un edema pulmonar cardiogénico. Aquí deberíamos titular el PIP o el CPAP y el objetivo es disminuir el edema pulmonar. Si estamos ante un perfil A, B o C de mayor congestión, las anormalidades con hallazgos anormales posteriores o pleurales, podríamos estar ante una neumonía, un SDA. Si es una neumonía, pues básicamente titulamos PIP. Si es un SDA, este podría ser focal o no focal. Si es no focal, podríamos manejarlo con PIP bajo. Si es no focal, deberíamos manejarlo con PIP alto. Y el objetivo es la reaereación pulmonar y limitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Y comenzamos a integrar otros conceptos como es la evaluación diafragmática y de acuerdo a si tenemos un compromiso anormal en la evaluación diafragmática, entonces esto nos va a sugerir disfunción diafragmática, valga la redundancia, y dentro de la estrategia debería ser usar un PIT más bajo y la estrategia es la prevención de las atelectasias. Entonces, en cuanto a la aireación pulmonar, un pulmón normal, pues básicamente vamos a decir que está aireado un 100% y un pulmón que no está aireado, pues en la medida de que aumenta el daño o el compromiso de este, pues va a disminuir su capacidad de aireación, hasta digamos llegar a un 0%. Entonces, vamos a tener el score de luz que nos va a dar una puntuación de la evaluación de cada cuadrante que había mencionado pues, al principio de la charla. Serían 6 a cada lado, serían 12 en total y cada uno de estas evaluaciones me daría un puntaje máximo pues que irían de 0 a 3 puntos y 3 por 12 serían 36 puntos. Entonces serían la puntuación máxima de una evaluación completa. Entonces, los hallazgos que voy a buscar, pues básicamente en cada uno de estos cuadrantes, dependiendo de qué voy encontrando, pues voy a ir sumando, ¿sí? Y en la medida que, pues al final tenga una puntuación, eso se va a correlacionar con el mayor compromiso, posiblemente también pronóstico, y me va a ayudar también para el seguimiento, desde dónde estoy partiendo y de acuerdo a las estrategias o las intervenciones que haga, que también va mi paciente, qué tanto ha mejorado mi paciente o qué peor está mi paciente. Muchas veces nos llega un paciente con, aparentemente no tiene tanto daño pulmonar, pero a los 2 o 3 días pues vemos que tiene mucho más compromiso. Pero si le hacemos un seguimiento con ultrasonido podemos identificar esto de forma más temprana. Y esto nos va a servir tanto para la evaluación del empeoramiento de la aireación pulmonar, como por el contrario, cuál ha sido la mejoría de la aireación eh, en la evolución de mi paciente. Otra de las utilidades del ultrasonido, también para toma de decisiones, es el uso de este para medir de una forma objetiva, evaluar de una forma objetiva la tolerancia que pueda tener mi paciente. Hoy por hoy, pues, está muy de moda hablar de la tolerancia de los líquidos. Y esa tolerancia, pues, va a ir de la mano de una tolerancia a nivel pulmonar y una tolerancia, pues, a nivel sistémico. La evaluación sistémica no la vamos a hablar acá, pero tiene que ver con la evaluación de la congestión del circuito venoso sistémico y eso lo hacemos a través del Vexus. Y de especial interés, entonces, acá tenemos la tolerancia a los líquidos con la evaluación pulmonar. Entonces, vemos acá a la izquierda un pulmón con un patrón A, ¿sí? No hay congestión, el cual si el paciente, por la evaluación que he hecho, necesita administración de líquidos, pues podríamos decir que en este punto aún está en un rango de seguridad.
Y por el contrario, en el paciente que está hacia la derecha, en el que vemos patrón de congestión, ¿sí? Un patrón B, incluso con líneas B confluentes, podemos ver que es un paciente que tiene una gran congestión pulmonar y estaría completamente contraindicado el uso de los líquidos. Otra de las utilidades del ultrasonido en la evaluación tanto pulmonar como diafragmática es que nos puede ayudar a titular el PIP. ¿En qué sentido? En el que si partimos con un paciente con un hallazgo como esto, como una gran consolidación, ¿sí? Y vemos que el paciente comienza una ventilación con un PIP de 5. Hay estrategias que nos pueden ayudar a reclutar ese pulmón. O lo puedo ir haciendo de forma progresiva, escalonada, y puedo ir visualizando cuál es el cambio, cuál es el impacto que está teniendo ese PIB sobre esa lesión pulmonar. Entonces vemos cómo en este ejemplo, un paciente que tenía un PIB de 5, miren el grado de cómo se ve la consolidación, y una vez sometido a un PIB de 15, de forma gradual, por supuesto, vemos cómo esta misma consolidación, miren cómo cambia. ¿Ya? Y posteriormente, pues la estrategia debe ser ir titulando el PIB de forma descendente cada cierto tiempo, de acuerdo al protocolo, pero también monitorizando la evolución, de que luego que yo le baje este PIB, no retorne eh, a este compromiso que tenía antes. Y pueda de esta manera mantener mayores unidades funcionales alveolares que me permita el intercambio gaseoso y de esa forma pues garantizar la oxigenación a ese pues mientras voy resolviendo la causa. Entonces, hay planteamientos de estrategias de reclutación pulmonar, titulación de PIC guiada por ultrasonido, en el cual basándose en los patrones que básicamente son los mencionados en el score de luz, que había mencionado antes. Entonces, vamos a titular el nivel de PIB cada cierto tiempo y la estrategia va a ser de aumentar o disminuir de acuerdo al tipo de patrón que tenga mi paciente, si es un patrón A o si es un patrón B de congestión o si es un patrón de consolidación o de condensación. Otra utilidad que deberíamos utilizar cada día más es la evaluación diafragmática, el monitoreo diafragmático. Podemos, a través de esta herramienta, cuantificar de acuerdo a la excursión diafragmática y de acuerdo a el grado de acortamiento o la fracción de acortamiento, podemos aproximarnos a establecer qué tan sobreasistido puede estar ese diafragma o qué falta de asistencia puede estar sometido ese diafragma, que de, de no hacerlo bien, podría, sin darme cuenta, llevarlo o a una atrofia con disfunción de este, o con una miopatía, con una disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica, o por un sobreesfuerzo de este que luego pues le produzca igualmente fatiga. Entonces, es de especial importancia y es un estudio pues relativamente sencillo de hacer. Hay dos proyecciones en las cuales debemos hacerlo. Una es anterior, subcostal, línea medio clavicular. Lo hacemos con el curvo, con el convexo. Apuntamos hacia la parte hepática y por detrás vamos a ver el diafragma y el pulmón. ¿Sí? A esto pues con esto podemos ver la visualización de la excursión diafragmática y si le pasamos un modo M a ese nivel, podríamos hacer una medición de cuál es la distancia de la excursión de dicho diafragma, tanto en inspiración como expiración, que lo normal es que sean más de 10 milímetros. Podremos hacerlo tanto en reposo, pues en una respiración espontánea o pidiendo al paciente que haga una respiración un poco más profunda y podemos ver el comportamiento de este. Y otra que tiene especialmente importancia es la evaluación de el diafragma en el punto de aposición, que es a nivel hepático, entre más o menos eh, entre el espacio intercostal entre 8 y 9, más o menos. Vemos aquí cómo
puedo visualizar el diafragma con sus paredes, tanto diafragmática como pulmonar. Serían estas líneas hiperecogénicas. Y de esta forma también pasamos un modo M y podemos visualizar tanto en inspiración, que sería el mayor grosor, como en expiración. Hacemos una medida de esta y con una ecuación podemos establecer cuál es la fracción de acortamiento. Esa fracción de acortamiento, si es mayor de 30, es favorable. En algunas literaturas lo hablan entre 20 y 30 también, que podría ser favorable, pero es más favorable si está por encima de 30, de forma más segura. Entonces, aquí vemos un poquito mejor visualizado la excursión diafragmática, dónde y cómo hacemos la medida, cómo hacemos la medición. Y acá vemos un ejemplo en un paciente en el que estaba haciendo movimientos de respiración espontánea, se le pide un esfuerzo eh, voluntario en el que podemos ver que aumenta la excursión. Y en este otro paciente, por ejemplo, se le pide el mismo esfuerzo, se le pide el favor que haga una inspiración profunda en ventilación mecánica, y vemos cómo más bien el diafragma, en vez de aumentar, lo que hace es que se reduce, lo cual pues es claramente notorio una disfunción de este, con posible mal pronóstico a la hora de una liberación de la ventilación mecánica, por ejemplo. Hay otros usos en la evaluación diafragmática, como es la titulación del soporte durante la prueba de respiración espontánea. Entonces vemos a este paciente que se está sometiendo a una prueba de respiración espontánea, en donde con una presión soportada de 15, vemos que tiene una fracción de acortamiento de un 6%. Se le titula el soporte, pasa a 8, y vemos cómo ya comienza a mejorar el movimiento con una fracción de acortamiento de un 19%. Se le baja aún más el soporte a 5 y vemos cómo aumenta sustancialmente a 61% la fracción de acortamiento con mejoría del diafragma. Y vemos cómo ese movimiento, pues, a, a la función diafragmática mejora considerablemente. Y muy probablemente veíamos el, entre comillas, mal pronóstico del paciente en cuanto a la fracción de acortamiento, pero era inducido por el exceso de soporte. En este caso, brindar un exceso de soporte puede llevar, como acabamos de ver, a mayor disfunción diafragmática, y lo vemos en nuestros pacientes. Entonces, dentro de todo eso, todo lo que hemos visto anteriormente, entonces son herramientas que nos van a ayudar en el proceso del destete de la ventilación mecánica también, el ultrasonido. Entonces, antes de hacer una prueba de respiración espontánea, yo debería detectar los pacientes de riesgo. Esto a través de hacer una ecocardiografía, identificar la disfunción sistólica y la disfunción diastólica, y de especial interés, una evaluación del ultrasonido pulmonar con la cuantificación de líneas B. Durante la prueba de respiración espontánea, debo evaluar la predicción del éxito de la extubación, y eso a través del score de luz, que ya debí conocerlo al principio, durante el seguimiento y en el momento que voy a hacer la liberación. Si este es menor de 17, puede ir en favor de avanzar. Y lo otro que debería evaluar es el diafragma, la excursión y la fracción de acortamiento. Esto de especial interés en los pacientes de mayor riesgo de fracaso de la ventilación espontánea, perdón, de la liberación de la ventilación mecánica. Posiblemente si es un paciente de bajo riesgo o que no tiene mucho tiempo en ventilación mecánica, no vaya a ser necesario hacer todo esto, pero ya un paciente que ya tenga más de 48 horas en ventilación mecánica y o cumpla con factores de riesgo de fracaso en la extubación, yo debería rigurosamente evaluar estos aspectos. Y si es fallido, entonces debería replantearme nuevamente a nivel cardíaco, que fue lo que pasó, si es que hay alguna disfunción diastólica que me lo pudo haber generado, o cuantificar nuevamente el score de luz o la cuantificación de las líneas B, dado que pueden aparecer estas incluso durante una prueba de respiración espontánea. El paciente venía bien, lo sometió a una prueba de respiración espontánea y generó una lesión pulmonar autoinfligida o asociada a la prueba de respiración espontánea. Puede suceder. Globalmente, entonces, debería integrar en ese tipo de pacientes tanto la evaluación pulmonar, la evaluación cardíaca y la evaluación pleural. Eso, pues, no es el motivo de la conferencia, pero sí la integración con ultrasonido de los diferentes aspectos que debería evaluar a la hora de pensar en liberar a mi paciente de la ventilación mecánica. Y bueno, ese es el recorrido que les traigo del
uso de el ultrasonido para la evaluación pulmonar, pleural, diafragmática, más que traer